Hola, buenas, soy Miguel Ángel Pardo y este es el problema 212 del libro 1 de hidráulica, de problemas de hidráulica e hidrología, segundo de ingeniería civil. El problema dice así: tienes esta presa en esta forma tan peculiar y te dicen cuál es la altura máxima del agua para que no deslice si el coeficiente de rozamiento de la base de la presa con el suelo es 0,16. Vale, está claro que este agua está generando un empuje en la horizontal a toda esta presa. Fijaros la presa que pesa una determinada cantidad. Y entonces, para la realización de este problema, tendremos que analizar tendremos que recordar qué son, cómo calcular los empujes sobre una compuerta. En este caso particular, tenemos una compuerta perfectamente plana y tenemos una determinada altura de agua igual a h. Tenemos una profundidad de la compuerta que es perpendicular, sería perpendicular a la pantalla que nosotros tenemos, o si dibujamos la tercera dimensión, pues esta sería la tercera dimensión, el ancho de la compuerta. ¿Y qué es lo que qué es lo que calculamos? Pues nada, lo primero que hacemos calculamos el prisma de presiones. Fijaros como aquí han aparecido las presiones, sabiendo que en este punto la presión es cero y que en este punto de aquí la presión es gamma por h, siendo se cumple la ecuación general de la hidrostática y por eso la presión en este punto es gamma por h. Fijaros que la variación de la presión con respecto a la profundidad es una lineal tal y como marca la ecuación general de la hidrostática. De esta manera, ¿qué es lo que tenemos? La fuerza hidrostática de la pared sobre la pared se calcula como la presión en el centro de gravedad de la compuerta por el tipo de fluido, por la superficie. La presión en el centro de gravedad de la compuerta por la superficie. De tal manera que el centro de la superficie, o sea, el centro de gravedad de nuestra compuerta está justamente a la mitad. Sería gamma por h medios. Esta sería la presión gamma por h medios. Porque el centro de gravedad, estaréis de acuerdo conmigo, que está justo en este punto, en el centro específicamente, siendo ese el centro. Y la superficie, pues será nuevamente B por H. Luego, ¿qué tengo aquí? Gamma por H medios, la presión, por B y por H. De tal manera que tenemos que la fuerza en la horizontal es esta expresión, un medio de gamma H cuadrado por B. La fuerza hidrostática coincide con el volumen del prisma de presiones. Es decir, imaginaros que calculamos este prisma de presiones y calculamos el volumen. ¿Qué es igual el volumen? Pues el volumen será igual al área del triángulo que tiene de base gamma por h y de altura h. Y multiplicamos por la b, que es la profundidad. De tal manera que la fuerza hidrostática es igual a este volumen de aquí, a un medio de gamma h por h, o sea, esta sección, y por h, y por b, perdón, que es la unidad de ancho. Importantísimo, importantísimo. Esta fuerza, la fuerza un medio gamma h cuadrado b, está aplicada en el centro de gravedad de este prisma de presiones, es decir, se considera que está aplicada en este centro de gravedad. El centro de gravedad del triángulo se sabe que está situado a h tercios. Veremos que esto es importante para la solución de nuestro problema. De tal manera que es importante, está a la altura de un tercio del suelo, ¿vale? De la compuerta. Con esto ya lo hemos, bueno, aquí lo vuelvo a marcar, con esto lo hemos recordado todo y ahora lo primero que tenemos que ver es, bueno, vamos a ver esa compuerta, ¿cuánto pesa? Pues bueno, para empezar, aquí se muestra un ejemplo de los datos que tenemos, pues os dais cuenta, 14 menos 2, esta dimensión la sabemos, y 15 menos 3, esta dimensión también la sabemos. Es decir, si separamos, son 12 y 12 también. De tal manera que separamos por una parte el peso, pues estas presas funcionan según el peso de la misma. Fijaros que nos ha dado un valor que son 2.400 kilos metros cúbicos. Luego voy a ver primero cuál es la fuerza
R1 que hace esta parte. Posteriormente voy a ver la fuerza R2 que haría esta parte, sabiendo que tengo un peso específico del material constante. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nada, como tengo los 2000, estamos todo el rato calculando la fuerza, calculamos la fuerza R1 como que, el peso estoy calculando el peso de este tramo, que será igual a 2.400 kilos por metro cúbico por este área, 2 por 15. De tal manera que esto es el peso, la reacción por unidad de ancho. Estamos resolviendo el problema por unidad de ancho. Posteriormente, si nos dicen que el ancho es 3, 5, 10, pues simplemente sería multiplicar por unidad de ancho. De tal manera que, ¿cuál sería la reacción de este término de aquí R2? Parar el vídeo, pensarlo y pensar que es análogo al cálculo de R1. Bien, ahora entiendo que ya lo habéis pensado y a ver si coincide con efectivamente lo que habéis pensado. Pues sí, efectivamente, debemos de multiplicar nuevamente 2.400, pero ahora lo multiplicaremos por esta sección que son 12 por 12, pues ¿cuál será la sección? Pues la sección del triángulo, un medio de 12 y por 12. Y todo esto multiplicado por el peso específico, de tal manera que la reacción de este término 2, la reacción de esta parte de la presa 2 es 2.400 por un medio por 12 por 12, sabiendo que esto es el área de esta zona de la presa 2. De tal manera que la reacción total de la presa, es decir, todo el peso de la presa es una R igual a, bueno, sería la suma de ambas. Es decir, R1 más R2, yo tengo aquí un peso R1 y aquí tengo un peso R2, el sumatorio de fuerzas en la horizontal, bueno, quiere decir, el sumatorio de fuerzas total es igual a una R, que es igual a R1 más R2. Y eso sería una fuerza tal que este sería el peso total, he dibujado un poquillo mal, este sería el peso total de mi compuerta. Entonces, como bien sabemos, la fuerza de rozamiento se calcula como mu por la normal. ¿La normal qué es? La normal es la reacción del terreno con respecto a esta presa. Es decir, por el hecho de que hay una presa, pesa pues la suma 72.000 más 172.000 kilos por metro. Pero eso no se hunde en el terreno, es decir, el propio terreno tiene una reacción contraria a esta, una reacción N que es igual a esta R, que es igual a R1 más R2, para equilibrar el sistema. Es decir, si no existiera esta reacción normal del terreno, lo que sucedería es que la presa se hundiría en el terreno. Pues bien, la fuerza de rozamiento es igual a mu por lo normal. Esto lo sabéis de sobra de cálculos de física de años anteriores. Luego, ¿cuál es la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento es 0,16 por 72 más 172, 8, 72, 172,8 por 10 elevado a 3. Aquí le he metido un cero de más, ¿eh? Estos son 72.000, pues será el doble. Ah, vale, está bien, está bien. Olvidadlo, sí que está bien. Vale, pues entonces aquí sumamos 72 más 172,8 por 10 elevado a 3. Todo eso lo sumáis, lo multiplicáis por 0,16 y os da la y os da el rozamiento. Bien, esta fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Esta fuerza de rozamiento, como nosotros aplicamos, imaginaos ahora que nosotros tenemos aquí una determinada cantidad de agua. De esta manera tiene una altura h. Como hemos visto anteriormente en la parte de teoría sabemos que la fuerza en la horizontal es igual, voy a poner aquí, la fuerza en la horizontal es igual a un medio de gamma h cuadrado por b. H es la altura y b es unidad de ancho. Luego esta unidad de ancho no la estamos considerando. Si yo esto
lo paso aquí dividiendo, un medio de gamma h cuadrado es la fuerza por unidad de ancho. Entonces, si aplicamos sumatorio de fuerzas en este eje X igual a 0, ¿qué tenemos? El sólido se mantiene en equilibrio, que es lo que sabemos. Entonces yo sé que la fuerza en la horizontal, este empuje horizontal, ha de ser igual a la fuerza de rozamiento. Es decir, exactamente lo que me está preguntando el problema es cuál ha de ser la H para que este sistema esté equilibrado. Es decir, si la H fuera un poquito superior a la que voy a calcular, lo que sucedería es que la presa no sería capaz de aguantar este empuje. Luego, entonces, ¿qué tengo? Pues que el empuje es igual a un medio de gamma h cuadrado y eso debe ser igual a F sub R. Como F sub R conozco el dato, la H, que es mi incógnita, y la gamma, como es agua, es 1000 kilos metro cúbico. 1000 kilómetros cúbicos por H cuadrado, por metro cuadrado, es kilos por metro, y esto está expresado en kilos por metro. De la manera que despejamos, y de ahí tenemos que la altura máxima será 8,85. Es decir, si la altura es 2 metros, no quiere decir que esto se mueva, no. La, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, pero nunca provocaría movimiento. Es decir, si la altura ha de ser siempre inferior a 8,85. A partir de 8,85, lo que sucedería es que la presa no sería capaz de soportar tanto esfuerzo. Por eso se coge y se pone aliviaderos para no tener tanta altura de agua. ¿Vale? Y ahora nos piden la siguiente parte, porque nos dicen, ¿y dónde está aplicada? Me cuido para atrás. ¿Dónde está aplicada? Aquí está. Calcular el punto de aplicación de la reacción vertical del terreno cuando el embalse está al máximo de su capacidad. Es decir, aquí lo que te dicen es, bueno, yo aquí cojo y tengo una serie de fuerzas, calcula la posición que tiene que estar la resultante del terreno para que no se produzca, para que esto se mantenga sin vuelco, para que no se mueva. Esto es equivalente a decir sumatorio de momentos en el punto A, que es el punto a partir del cual se puede producir el movimiento, igual a 0. Y entonces tenemos una serie de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Está R1, el peso 1, el peso 2, esto es el peso de la compuerta. Fijaros que estos términos generan un momento que es antihorario. Y luego a cambio tenemos el empuje horizontal, que el empuje horizontal genera un movimiento horario, y la resultante del terreno, que también produce un giro horario. De tal manera que planteamos el problema. ¿Y qué tenemos? Sumatorio de momentos igual a 0, es decir, los momentos horarios le vamos a dar 0, o sea, esto es en este sentido positivo, positivo y los otros negativos. Esto es un criterio de signos, realmente da igual. De tal manera que yo tengo R1 lo tengo el dato de antes, calculado, pues R1 es 72.000. R1, 72.000. X1, pues X1 es la distancia desde este punto hasta A. Aquí lo pongo, 72.000. ¿Y por qué 13? Porque si os acordáis, esto era 12 y esto va justo en la mitad, 1. Pues esto es 1 más 12, 13. Más R2, lo que sea. Y por 8, ¿por qué? Porque esto está situado a 2 tercios de los 12 metros. Y luego tenemos el empuje en la horizontal, que está situado a qué altura, h tercios, por eso es 8,85 partido por 3. Y el otro, la resistencia, o sea, la normal del terreno, que multiplica a la x, que es el término que no sabemos. De ahí despejamos y tenemos que esta resistencia del terreno está situada a 9,04 metros del punto A para equilibrar los momentos. Con esto hemos resuelto el problema.